Reciban un fuerte saludo nuevamente de parte de la doctora María del Carmen Hernández Lladó, psicóloga clínica de la Red por la Niñez. Y hoy vamos a estar presentando el webinar con mucho gusto del enfoque de la pobreza y la niñez de Puerto Rico. Estamos listos y listas para comenzar, ¿verdad?, a entender y a comprender cómo la pobreza en Puerto Rico existe, cómo puede ser erradicada, cómo impacta nuestra niñez y las familias a las que les servimos. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Les traje esta referencia sobre este video de En Puerto Rico hay pobreza. Este video es realizado por Yaideli Feliciano hace alrededor de 3 años y nos habla sobre la pobreza en Puerto Rico y cómo impacta tanto la salud mental, emocional, el desarrollo económico en nuestra isla. Así que se los traigo como referencia, él o la que la quiera observar, ahí está. Es muy bueno, es un video corto de alrededor de 2 minutos y pico y les sirve, ¿verdad?, para nosotros poder entender muchas veces a las familias que vamos a estar recibiendo, a poder comprender a veces sus necesidades y por qué pasan ciertas cosas cuando interactuamos con ellos y con ellas, y cuando lo vemos, ¿verdad?, en nuestro escenario de trabajo, en los salones o en los ambientes con nuestros niños y nuestras niñas. Así que los y las exhorto a que observen este video cuando tengan oportunidad. Vamos ahora a analizar desde una perspectiva primero de reflexión de lo que es la pobreza desde nuestro panorama en la niñez. Fíjense la primera imagen que les presento. Esta imagen es conmovedora, cómo la pobreza todavía existe. Esto quizás no se ve de esta manera así en Puerto Rico, pero existe tan cercano como en Haití, en nuestra isla vecina de República Dominicana y en otras, ¿verdad?, en otros países cercanos que lamentablemente la niñez no se desarrolla y no tiene las mismas oportunidades que podemos tener nosotros y nosotras. Aún así, sí existe mucha pobreza en Puerto Rico. Tenemos niños y niñas que se acuestan sin comer. Tenemos niños y niñas que no tienen un techo seguro, que cuando llueve, tal como está esa imagen, ¿verdad?, no tienen una cama digna en donde dormir y donde guarecerse de la lluvia porque sus techos se cuelan. Así que quiero que analicemos un poco esta imagen y de cómo cuando nosotros recibamos un niño o una niña que quizás lo veamos o la veamos con alguna ropita que está rota, con algún hedor en su cuerpo, que lo veamos que quizás asumimos que no tuvieron un bañito reciente o la noche anterior o en esa mañana, que cuando lo veamos o la veamos comiendo con nuestras manitas entendamos que quizás hay algo que puede estar ocurriendo y que nosotros, tal como se nos presenta en esa imagen, podemos ayudar a ese niño o a esa niña. ¿Okay? Miren aquí la diferencia, esto, ¿verdad?, de cómo las clases sociales todavía existe, la diferencia significativa, y ahí lo vemos en esta imagen, ¿no? Vemos una comunidad vulnerable, una comunidad con alta pobreza versus la diferencia que lo divide es una reja o una verja de cemento. ¿Cómo vemos una pared, verdad? ¿Cómo vemos esa diferencia de ese otro ambiente ¿verdad?, de riqueza, de un poder económico mucho más alto, donde hay piscinas, donde hay canchas y donde las viviendas, ¿verdad?, se aparentan estar en aptas condiciones versus la diferencia de cómo la pobreza se refleja a veces hasta en nuestro patio. Y en otros adiestramientos que hemos dado con otros compañeros y compañeras del programa, me han dicho, sí, eso pasa en ciertos sectores, ¿verdad?, y comparten sus experiencias, pues así mismo. Llegue usted a una reflexión de cómo se ve a veces tan significativa la diferencia de las clases sociales y de el estilo de vivienda que muchas veces nuestros niños y niñas están expuestos y expuestas, y tenemos que a veces que comprender, tenemos que tener empatía, tenemos que tener sensibilidad ante estas situaciones. Vamos a nuestra próxima imagen. Esta imagen se las traje porque precisamente quiero alinear el tema de los derechos de la niñez con este tema de la pobreza. ¿Por qué? Porque muchas veces niños y niñas tienen que trabajar, sus familias no les queda otra opción que llevar a sus niños y sus niñas a trabajar, a recolecta. Estos escenarios quizás no se ven
mucho en Puerto Rico, pero existen, créanme que existen, porque lo hemos vivido y hemos tenido niños y niñas que nos han dicho, ¿verdad?, que trabajan en las luces, que recogen chavitos, que ayudan a sus papás o a sus mamás a trabajar. ¿Para qué? Para poder tener un poquito, un ingreso económico donde ellos y ellas puedan, aparte de lo que reciben de las ayudas económicas que le da el gobierno, ellos puedan tener otras oportunidades a nivel social y a nivel económico. Así que no debería, ¿verdad? Porque como hablábamos en el taller de los derechos, nuestros niños tienen el derecho de ellos y ellas educarse, de ellos estar expuestos a diversidad de situaciones sociales para su edad y para su biología. Un niño o una niña que está todo el día cargando, tal como está ese, ¿verdad?, esa cajita en su hombro, en su espalda, díganme ustedes si en algún momento no le va a afectar, ya sea a corto o a largo plazo, su espalda, ¿verdad?, su físico. Así que quiero que vieran esto porque también existe, también lo vemos, y particularmente quizás esto se nota más en otros países, pero sí, también en Puerto Rico se da. A menos escala, pero se da, y quizás menos visible, pero sí existe. Así que tenemos que también tener eso en cuenta a la hora de nosotros quizás demandarle a nuestros niños o nuestras niñas algo, evaluar cuál es su contexto familiar, cuál es su contexto socioeconómico, para entonces poder identificar qué le podemos o no le podemos demandar a la hora de hacer demandas o a la hora de solicitarle cosas a la familia. Hay que tener en cuenta ese contexto socioeconómico de cada una de nuestras familias servida. Vamos a hablar de lo que es la pobreza según la Organización de las Naciones Unidas, o mejor conocida como la ONU. Es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente eso es la escasez, es la falta de recursos, es la falta de acceso a situaciones cotidianas y de derechos. Así que sí, ¿verdad? Ahí vamos a ver también lo que es el agrave, el agrave de estos niños, niñas y estas familias que a veces no cuentan ni con servicios de agua, como lo hablábamos también en los derechos, con servicios de agua, con servicios de electricidad. Así que le vamos a pedir un niño o una niña que haga una tarea por la tarde donde requiere electricidad, pero esa familia cuenta con servicios eléctricos, cuenta con servicios de agua potable, cuenta con internet. Pues mire, eso tenemos que contemplarlo a la hora de darle algún tipo de recomendación o algún tipo de tarea o trabajo de refuerzo a las familias atendidas. Genera un estado de desigualdad poblacional, así que estamos hablando aquí de que, como veíamos en una de las fotos anteriores, es evidente la desigualdad en términos de la pobreza severa o de la privación severa de necesidades humanas versus en otros contextos sociales. Se relaciona directamente con la falta y limitación de los recursos económicos para satisfacer las necesidades primarias, y se considera pobreza al estado civil que no reúna aquellas condiciones que caracterizan a una vida digna. Por eso era que yo les hablaba al principio y siempre les he hablado en los webinars de dignidad. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de cuáles son las condiciones de una familia en pobreza. Para que yo lo que quiero es que ustedes entiendan esto, para que cuando les llegue a servir a alguna familia y ustedes identifican por algún comentario, por alguna observación que ustedes hagan, ustedes tengan los recursos de poder identificar si esa familia o no está en necesidad en términos de pobreza, y poderle brindar, ya sea a través de referidos o a través de los recursos o los alcances o aliados que nosotros tenemos de otras organizaciones, podamos brindarle, podamos facilitarle esos servicios, esas necesidades que ellos o ellas nos van a presentar. Y vamos a comenzar con la falta de acceso a alimentos. Yo les hablaba anteriormente, ¿verdad?, que hay familias que solamente, o niños o niñas que solamente se acuestan con lo que comieron en el Head Start, que nada más se acuestan con lo que le dieron en la escuela, ¿verdad?, en términos de alimentos, y si van a comer alguna merienda, no necesariamente es una merienda saludable o basta para su composición biológica, ¿ok? Escasez o la falta de agua potable, como hablábamos ahora. Una sanidad limitada o nula, ¿verdad? Vamos a ver familias, como les mencionaba, con hedor, lo vamos a ver a veces en el rostro, en las ropitas, que tienen una necesidad de higiene o de saneamiento. Falta de acceso a la salud,
¿Por qué? Porque no cuentan con los recursos para poder llevar a sus niños, a sus niñas a recibir los servicios médicos que necesitan, o que simplemente no cuentan, no saben, no conocen dónde buscar esos recursos de salud accesibles o fáciles para ellos o para ellas, porque aquí tenemos que también contemplar, en términos de la falta de accesos o de recursos, la falta de transportación, que es parte también de lo que es la pobreza. La vivienda, ¿verdad? Una vivienda limitada o una vivienda no digna. Recientemente escuchamos el caso de la joven de 21 años, madre de una niña de 3 meses, que no contaba con una vivienda, ¿verdad? Así que eso es parte de lo que nosotros tenemos que observar, porque posiblemente esa niña y esa infante de 3 meses puede ser hasta nuestra participante. Y cómo nosotros poder identificar eso desde la entrevista, desde ese acercamiento que nos hace esa mamá cuando llega por la mañana a llevar a su niñita, pues cómo nosotros poder identificarlo para poderle brindar esos recursos, no para señalar, no para juzgar, sino al contrario, para poderle buscar esos recursos de inmediato y que puedan ser satisfechos. Una educación limitada, pues como lo hablábamos, por la falta de conocimiento, por la falta de transportación, de alimentos o de otros recursos, prefieren no llevar a sus niños, a sus niñas a la escuela, o tenemos también padres, madres, cuidadores o cuidadoras que no conocen, porque tienen falta de conocimiento porque no fueron educados o educadas. Así que la educación dentro de lo que es la pobreza y cómo erradicarla es bien importante. Nosotros tenemos que siempre defender, velar y facilitar ese proceso de la educación, tanto de nuestras familias como de nuestros niños y niñas. Vamos a hablar de los tipos de pobreza. Existen, ¿verdad? Se han identificado 4 tipos de pobreza. Vamos a hablar de la pobreza extrema, que era lo que hablábamos al inicio. Es la condición en la que se encuentra una familia o un individuo que presenta una serie de carencias que le impiden participar en el conjunto de actividades sociales de la comunidad. Y ahí voy, ¿verdad? Porque una familia que vive en pobreza extrema, ¿ustedes creen que van a poder llevar a sus niños o a sus niñas a Disney on Ice? Ustedes, y verdad, y esto no es promoción a ninguna organización ni nada, que los va a poder llevar a un parque, a un cine. Miren, no, porque todo eso cuesta dinero, porque hasta para ir al parque van a requerir, en pobreza extrema, recuerden, van a poder llevar las meriendas, aguas suficientes, juguitos suficientes para sus niños y sus niñas, porque les va a dar hambre, les va a dar sed. Pues no pueden. Así que, ¿qué pasa con la pobreza extrema? Vamos a ver que nuestras familias se van a limitar de salir o de participar de actividades sociales y se van a limitar a vivir en esas 4 paredes, que posiblemente también esa vivienda no cuenta con recursos adecuados. Así que, y no pueden satisfacer las necesidades básicas, como alimentación, dormir en una casa o espacio seguro, educación, sanidad, entre otros recursos, ¿verdad? O otras necesidades humanas. La pobreza relativa, pues que esta pobreza en particular se caracteriza por, es como yo digo como un híbrido dentro de lo que es la pobreza extrema y una pobreza limitada. ¿Por qué? Porque es tener un nivel de ingreso bajo, bien por debajo de lo esperado. Así que vamos a ver que sí, quizás reciben las ayudas económicas del gobierno, reciben algún tipo de incentivo federal en caso cuando surge, pero hasta ahí, ¿verdad? Vamos a ver muchas limitaciones también a nivel educativo, a nivel de trabajo laboral, porque no solamente cuentan con lo que reciben del gobierno o de las ayudas federales. ¿Okay? Y esta es un sector o unas comunidades más pobres que otras. Y vamos a ver, ¿verdad?, la diferencia de que quizás yo tengo un vehículo y tú no tienes no cuentas con un vehículo, tienes que utilizar la transportación. Puedes utilizar la transportación pública, pero tienes que usar la transportación pública porque cuentas con algún ingreso gubernamental. Pero ya, más nada. Y usas la transportación pública limitada. Versus la pobreza extrema, que es que simplemente no reciben nada, ¿verdad? O no cuentan, o lo que reciben realmente no les da para satisfacer todas sus necesidades. Es algo, como yo les digo, es como un híbrido. Okay, vamos ahora a la pobreza infantil, que así se cataloga, ¿no? Pobreza infantil, que es la privación existente de los servicios sociales en los niños y jóvenes. ¿Okay? Afecta su capacidad de incorporarse al mercado laboral. ¿Por qué? Porque no les provee a los niños y a las niñas las mismas oportunidades de educación
que tienen cualquier otro niño o niña, ¿verdad? Que sí tiene un nivel económico más alto o moderado. Así que, por ende, si no les facilita ese derecho a la educación, pues a largo plazo, cuando son jóvenes o adultos, ¿qué van a hacer? Van a buscar medidas para adquirir dinero, pero no necesariamente, ¿verdad?, de manera legal o de manera esperada, socialmente adaptada. Y posiblemente de adulto, ¿verdad?, pues vamos a tener un adulto dependiente nuevamente del sistema, del gobierno, y es como un ciclo. Muchas veces cuando nosotros compartimos con personas que viven en pobreza, muchas veces se quedan en ese status quo porque es generacional, porque es lo aprendido, porque muchas veces por la falta de educación, por la falta de recursos a nivel temprano, en la niñez temprana y en su niñez y en juventud, pues no saben otro estilo de vida que no sea, ¿verdad?, lo que aprendieron de sus generaciones pasadas. Existe la pobreza rural, que es la pobreza que se encuentra en las zonas rurales, ¿verdad? Se da mayormente en los países con menos desarrollo industrial y mayor dependencia económica. Zonas geográficas más afectadas, según, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud, África, Asia, América Latina y el Caribe y el Medio Oriente. Pero miren, saben que en Puerto Rico también existe, y eso lo vamos a ver en los campos, ¿verdad? Vamos más sencillo, vamos a ver en los campos. Personas de áreas como Utuado, de Jayuya, ¿verdad? Quizás no tienen las mismas oportunidades, y recuerden que la pobreza implica oportunidades, acceso, facilidad a los recursos. Pues quizás esta gente no cuenta con los accesos que quizás vamos a contar en San Juan o en la zona metropolitana, en Carolina, ¿verdad? En otros municipios que sí contamos con más recursos, con transportación pública, con más ayudas o más organizaciones y centros donde ellos y ellas pueden acceder a mayores recursos, versus las zonas rurales de Puerto Rico. Vamos ahora, miren, vamos a presentar ahora un video que es específicamente sobre la pobreza en la niñez en Puerto Rico. A mí me gusta este video, dura alrededor de 4 minutos y pico, y habla, ¿verdad?, sobre la pobreza en Puerto Rico y desde la perspectiva de los niños y las niñas y jóvenes en nuestro país. Porque no es lo mismo cuando lo dice un reportero o reportera, ¿verdad?, o lo escuchamos en un adulto o una adulta, que nos hable de la pobreza un niño o una niña. Este video es bien bonito, está diseñado por Impacto Juventud, es reciente, es hace 2 años, así que vamos a ver también un poco las secuelas de cómo la pobreza se agudizó y se visualizó más luego de lo que fueron los terremotos, el huracán María, ¿verdad? Y ahora con esto de la pandemia. Así que es algo bien similar a lo que estamos viendo ahora. Así que espero que se lo disfruten, hagamos un análisis de este video y los y las exhorto a que hagan un análisis entre ustedes, entre sus familias sobre este video. Si tienen niños, niñas, jóvenes, preséntenselo. Disfrútenlo. Hola y bienvenidos a otro programa. Como les mencioné en el video anterior, en el mes de noviembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez. Es por esto que hoy quiero hablarles de los niveles de pobreza y la desigualdad en los niños y niñas de Puerto Rico, situación que impacta y atenta contra los derechos de la niñez y juventud puertorriqueña. Yo soy Génesis Ramos y esto es Impacto Juventud. No sé si ya sabían, pero el 58% de la población infantil de Puerto Rico está bajo los niveles de pobreza, lo que significa que 6 de cada 10 niños viven bajo condiciones precarias. Yo no sé tú, pero esto para mí es sumamente preocupante. La pobreza afecta el desarrollo emocional, cognitivo y académico de la niñez. Marta Quiñones, catedrática de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, explicó en una noticia para el periódico Primera Hora
que algunos padres y madres tienen que dejar de comer para que sus niños coman, afectando su salud. Estos también tienen que optar por no pagar medicamentos para ellos, para poderle proveer a sus hijos e hijas algo adicional, como por ejemplo, una computadora para que puedan hacer sus trabajos. Por otro lado, si los padres y madres no tienen los recursos necesarios para proveer a sus hijos lo que necesitan, esto causa que los niños y niñas sufran de necesidades emocionales, ya que sus padres tienen que buscar de 2 a 3 trabajos para poder sustentarlos. Esto implica que estas familias se priven de disfrutar y compartir juntos como familia. El Instituto de Desarrollo de la Juventud explica que el nivel de pobreza en menores se ha mantenido constante, pero con una tendencia en aumento de 56% a 58%. Si comparamos a Puerto Rico con Estados Unidos, nuestra isla lamentablemente tiene el índice más alto de pobreza. Lo triste de esto es que nuestro índice es casi el doble que el próximo estado en peor condición. En algunos de nuestros municipios, como por ejemplo Maricao, la cifra puede llegar hasta un 84%. La pobreza es tanta que muchos de los jóvenes universitarios optan por no comer para poder sufragar sus otros gastos. Y aún así, algunas personas en posiciones de poder piensan que el salario mínimo es más que suficiente. Y eso es sin olvidar que se ha mencionado bajar el salario mínimo a $4.25 la hora para todo trabajador menor de 25 años. Uno de los principios de la Carta de Derechos es garantizar un desarrollo pleno y armonioso para la niñez y juventud. Esto es cumplir con este principio, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué haremos al respecto? ¿Nos quedaremos sentados viendo cómo violan los derechos de nuestros niños y niñas? Las implicaciones de la pobreza en el desarrollo integral de nuestra niñez puede tener consecuencias severas por generaciones. Antes de culminar, los dejo con este mensaje de la directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud, Amanda Rivera. Ya es hora de que en Puerto Rico se articule una estrategia de política pública para efectivamente atacar este problema. Puerto Rico pone en peligro su futuro y prosperidad. Ahora que se acerca el periodo de elecciones, Impacto Juventud les insta a exigir a los candidatos a todos los puestos electos que desarrollen un plan contra la pobreza que trasciende intereses político-partidistas y que sea asumido con compromiso de todos los sectores del país. Bueno, pues espero que se los hayan disfrutado, ¿verdad? Vamos ahora a hablar un poco de lo que es los tipos de pobreza. ¿Por qué? Porque como vieron en el video, la pobreza urbana también existe. Y hablábamos ahorita de la rural, pero sí también existe la urbana. Así que hablábamos ahorita un poco, ¿verdad? Y vieron la foto de ese contraste de una comunidad bien pobre que la divide ese muro de cemento versus una comunidad que aparenta, ¿verdad?, tener un poder adquisitivo económico alto. Pues la pobreza urbana se refiere a la insuficiencia de ingresos necesarios para vivir en una área urbana. También, hablando un poco de lo que es el contraste de la pobreza urbana y rural, sabemos, ¿verdad?, y los y las que hemos ido, tenemos la oportunidad de vivir en la zona urbana, pero también visitamos y tenemos familia y vamos mucho a la zona rural, vemos que quizás el costo de vida de una zona rural es a veces más bajo o mucho más bajo que en la zona urbana. Pues gente que vive en la zona urbana, ¿verdad?, quizás que no cuenta con esos recursos económicos para poder satisfacer toda la demanda económica que se da en la zona urbana. Tú vas por ejemplo, tú vas a comer algún chinchorro, algún restaurante en el área urbana, en el área metropolitana, y sabemos que te puede salir un plato en $15. Mire, ¿quién puede pagar? No todo el mundo puede pagar $15, particularmente nuestras comunidades que viven en pobreza.
Recuerden que siempre vamos a estar enfocándonos hoy en lo que es la pobreza. Versus un plato en un restaurante o chinchorro que tú consumes en la zona rural, te puede salir en $6, con agua, refresco y postre. Pues a eso es lo que se trata, ¿verdad? Esa diferencia en la zona urbana versus rural. Enmarca la desigualdad económica evidente y ahí lo vimos en la fotografía que les presenté al inicio. Vamos a hablar ahora de lo que es la pobreza estructural, que se considera la población con ingresos económicos limitados para sustentar el costo de una vida digna. Describe la pobreza con carencias inherentes a ella, ya sea la vivienda, nutrición, acceso a la educación, sanidad, porque sí tienen quizás un ingreso, pero no pueden pagar. Yo quiero empezar a comer, ellos quieren, o yo quiero empezar a comer saludable y sabemos que comprar comida saludable también tiene un costo un poco más alto, así que por eso es que muchas veces vemos a nuestros niños y nuestras niñas comer espagueti. Y tú le preguntas, ¿qué comiste? Ah, pues espagueti de lata. Me encanta el espagueti de lata. O la salchicha, o ¿verdad? Algún otro alimento, papitas o productos que son con mucho carbohidrato. ¿Pero por qué? Y a veces le decimos, vamos a ponerlos a comer más saludables y los educamos y le damos tarea de hacer pinchos de frutas en su casa. Pero mira, esta gente puede comprar fruta. Ellos y ellas pueden comprar quizás alimentos mucho más saludables. Eso es lo que tenemos que contemplar cuando estamos trabajando con poblaciones o familias vulnerables e impactadas o afectadas por la pobreza. Siempre preguntemos, mire, vamos a preguntarle, mamá, papá, cuidador, cuidadora, le tengo esta tareita, usted aparte de hacerla, ¿cree que la puede hacer en su casa? ¿Necesita que yo le facilite algo? Siempre pregúntale. Con mucha empatía, con mucha sensibilidad, que ellos y ellas entiendan que lo que queremos es facilitarle. Muchas veces no nos lo van a decir por iniciativa propia. Así que, ¿cómo lo podemos abarcar? Con empatía, con sensibilidad, para poder entonces satisfacer esas necesidades y que se sientan en la confianza, seguros y seguras de podernos compartir esa información que es tan íntima muchas veces. ¿Okay? En términos de los tipos de pobreza, contamos también con la pobreza material, según ¿verdad? Está definido. La pobreza material se produce cuando las personas que la sufren no tienen acceso a una serie de elementos materiales como una escolaridad, como recursos para poder satisfacer esas necesidades escolares de sus niños y sus niñas, o sea, un bultito, uniformes suficientes, zapatos apropiados para ir a la escuela, tenis, entre otras, la renta, el empleo, entre otros materiales. Genera violencia y criminalidad porque, como les dije ahorita, ¿qué va a pasar? Lo van a tratar de conseguir muchas veces por las vías más fáciles y más accesibles a ellos o a ellas, que muchas veces es, ¿verdad?, a través de trabajos delictivos. O en riesgo, no necesariamente delictivo, pero en riesgo. Y eso es lo que tenemos muchas veces también que evaluar. La pobreza social, que se enfatiza en la incapacidad que presentan determinados miembros de la sociedad para acceder a diversos recursos, incluye la posición o rol establecido en la sociedad. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, la diferencia de roles, el estatus social, entre otros. Causas de la pobreza, pues los desastres naturales, lo hablábamos ahorita en términos, lo vimos en Puerto Rico luego de los terremotos en el área suroeste, luego del huracán María, ¿verdad? Se exacerbó Irma y María, se exacerbaron los niveles de pobreza en Puerto Rico, entre otros. Enfermedades o pandemias con elevados niveles de mortandad, lo estamos viviendo, ¿verdad?, en términos de pandemia, conflictos armados, cambio climático, corrupción gubernamental, insuficiencia de alimentos, porque puede haber una hambruna o escasez de alimentos, mal uso de los recursos actuales, falta de los recursos al acceso de servicios esenciales, desinterés en la ciudadanía. Ahí vemos muchas veces la falta de empatía, la falta de sensibilidad, la falta de apoyo o generar más organizaciones que faciliten o que generen empleo, ¿verdad?, porque simplemente tienen desinterés. Discriminación social, crecimiento de la población, déficit de la corporación internacional y desigualdad económica. Vemos también aquí, dentro de otras causas adicionales, la centralización de las actividades en núcleos urbanos, porque no generalizamos los recursos, todo, ¿verdad?, el acceso no nos movemos muchas veces ese acceso o esas facilidades a las áreas
rurales. Falta de inversión en las áreas rurales, como mencionamos, urbanización, alta tasa de desempleo en el país, falta de infraestructura en las zonas rurales, concentración en la capital en núcleos urbanos, falta de oportunidades en las áreas rurales, explotación laboral, mal repartición de los recursos económicos, elevados niveles de inflación. La inflación es que sigue el costo de vida aumentando cada vez más y eso está sonando mucho ahora a nivel mundial. Hay noticias recientes relacionadas. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que son las consecuencias de la pobreza a nivel familiar, a nivel, que si es a nivel familiar también impacta a nuestros niños, niñas y jóvenes, niveles elevados de mortandad, exclusión social significativa, analfabetismo severo, hambruna, escaso desarrollo en innovación, bajo nivel educativo. ¿Okay? Malnutrición, enfermedades, discriminación social, condiciones de vida deplorables, violencia y delincuencia, condiciones de salud mental. ¿Okay? Vamos a hablar ahora sobre más o menos esto es 1% de la pobreza en Puerto Rico. Esta estadística data del 2014 al 2018, no se ha actualizado hasta la fecha. Yo contemplo, ¿verdad?, que de aquí a unos añitos ya los próximos años se actualice, pero hasta el 2018 miren los niveles de pobreza, miren la alta concentración, por eso era que yo le decía a los municipios del centro, ¿no?, de Puerto Rico, está en un 64%, que es el verde oscuro, versus en la zona metropolitana, que ustedes ven que es el 26 al 39%, son las zonas más claras en el país. Esto más o menos para que ustedes tengan una idea. Estamos hablando también, o podemos contar, olvidar de los municipios de Vieques, Culebras, que también cuentan, ¿verdad?, en niveles de pobreza, están en alrededor de un 40 o un 49%. ¿Verdad? En Puerto Rico hay 382.987 niños y niñas viviendo bajo el nivel de pobreza según el Instituto del Desarrollo de la Juventud, y eso es bien triste. ¿Por qué? Porque recuerden que los niños y las niñas necesitan, es su derecho tener las mismas oportunidades que todo el mundo para poder crecer de una manera integral y una manera digna, ¿okay? Que tengan las mismas oportunidades de educación, de nutrición, entre otros. ¿Okay? Esto era un ejercicio que yo comparto con ustedes. Aquí ustedes lo pueden copiar, pueden hacerlo ya a nivel individual, y es, ¿verdad?, cómo ustedes podemos crear dentro de dos casos que les presento, tanto sus ingresos mensuales como sus gastos mensuales, ¿verdad?, para poder, en caso de que si algún día ustedes lo necesiten. Estos son ejemplos, pero son ejemplos, miren, de familias que yo he atendido, familias que se les ha proveído servicio y nos han traído, ¿verdad?, su situación. Ahí tienen dos casos. Lo que tienen es que ustedes hagan el ejercicio si ustedes desean ya a nivel individual, para que en caso de ustedes necesiten darle esta recomendación o hacer este mismo ejercicio con alguna familia o con alguna comunidad, pues ahí ustedes tienen esos recursos. Vamos ahora, ¿verdad? Volvemos, parte del ejercicio, cómo hacer el ingreso mensual y cómo hacer los gastos, ¿verdad?, en términos de tabla. Así que vamos a dar una mirada de la pobreza, cuáles son los criterios de elegibilidad para Head Start, y esto voy a ir brevemente, pero para que ustedes tengan este conocimiento en términos de los criterios de elegibilidad según la sección 645 de las normas del Head Start. Niños y niñas, ¿verdad?, de familias que se encuentran bajo un nivel de pobreza cualifican para nuestra organización. Familias que tienen un ingreso menor al 130% del umbral de pobreza, y eso se determina, ¿verdad?, según los datos ofrecidos por la organización. Escasez de cuidado infantil, que reciban asistencia pública o gubernamental. Niños o niñas sin hogar, que los niños o niñas no participen de otro programa de cuidado educativo público, que residan en zonas con pobres recursos sociales, comunidades que tengan accesos limitados a servicios esenciales, o poblaciones vulnerables. En este caso ellos hablan mucho de tribus, porque también se atienden niños de tribu, o simplemente poblaciones vulnerables.
¿Okay? Aquí están en términos de las estrategias para erradicar la pobreza, desarrollar planes para la sostenibilidad y sustentabilidad. Sostenibilidad, y voy brevemente, ¿verdad?, es la búsqueda de un avance social y económico que asegure a los seres humanos una vida sana y productiva. Es darle calidad de vida digna a todo el mundo por igual, ¿ok? De manera igualitaria. Y sustentabilidad, hacer uso correcto de los recursos actuales sin comprometer las generaciones futuras. Proteger, preservar, conservar los recursos naturales, y ahí también va dirigido a lo que es nuestro ambiente, cómo nosotros podemos cuidar nuestro ambiente. ¿Okay? Ahí hay estrategias adicionales que se las he ido diciendo a través del webinar: conocer y monitorear las familias, la evolución de nuestras familias, los niños y las niñas, su situación actual, controlar los planes de ayuda, a facilitarle un plan o crear un plan de servicio adecuado e individualizado para esa familia, con sus niños, niñas y todos sus componentes familiares. Potenciar dichos recursos sociales para, ¿verdad?, cuando se identifiquen unas necesidades. Dotar de alimentos y fondos económicos, eso nosotros lo hacemos también. Fomentar la educación básica y el acceso de los niños y las niñas a ellas, a esa educación. E incentivar planes para reforzar la infraestructura sanitaria, ¿okay? Y las telecomunicaciones, que es bien importante. Mejorar el acceso a los servicios, destinar ayudas. Esto es, ¿verdad?, como un resumen de las estrategias según lo que ya hemos ido hablando de por qué, de las causas y de los componentes de lo que es la pobreza. Pero como verán, es un resumen de estrategias para poder erradicar la pobreza infantil. ¿Okay? Así que les dejo esta información. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, ahí está la referencia de dónde se saca la data del webinar el día de hoy. Pueden hacerlo a través de mi correo electrónico mchernandez@ninespr.org, o a través, ¿verdad?, de todo el equipo de trabajo cuando entonces comencemos ahora, cuando ya ustedes estén interactuando con nosotros a través de referidos. Estoy a su disposición. Mucho éxito y vamos para adelante, erradicar la pobreza en Puerto Rico. Queremos igualdad. Así que muchas cosas buenas para ustedes. Éxito.